Bueno, muchachos, la videoconferencia del día de hoy se llama Enfermedades Laborales con un enfoque hacia riesgos biológicos que nos va a permitir tener una mejor comprensión de la lectura que ustedes están desarrollando en este momento y de la socialización que tienen en los grupos de trabajo este próximo fin de semana. Y además hay algunos NRC que tienen el desarrollo de el segundo quiz del curso. ¿Listo? Entonces lo que les voy a decir primero es que hay algunas definiciones que no cambian. Hay algunas definiciones que no cambian en relación a las características anatómicas y fisiológicas del organismo. Es decir, cuando yo hablo de enfermedades, la definición es la misma, sino que aquí vamos a tener un punto de partida que son la interacción de los agentes biológicos y la incidencia de enfermedades asociadas a la interacción del trabajador con este tipo de microorganismos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener como modelo causal la interacción de los agentes biológicos y la incidencia de enfermedades, en este caso enfermedades laborales por origen biológico. Vamos a utilizar como insumo algunas definiciones generales y por último nos vamos a remitir a la tabla de enfermedades laborales de Colombia, reglamentada a través del decreto 1477 de 2014 y vamos a detenernos en el grupo clasificado por agentes biológicos. Quiero pintarles un panorama y este panorama surge a partir de algunas estadísticas del Ministerio del Trabajo, donde lo que vamos a ver primero son la accidentabilidad y mortalidad laboral nacional en un periodo de 2011 a 2015 a 2014 y lo vamos a tener como un punto de referencia a una segunda corte de junio de 2015. Aunque esto no tiene que ver directamente con el curso, quiero partir eh, aterrizándolos un poquito en relación a que los afiliados en el sistema de riesgos laborales han ido en aumento. Teníamos en el año 2011 7.498.418 y vemos casi una ganancia a junio de 2015 de más o menos de 2.000 afiliados. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de riesgos laborales en Colombia está creciendo, que es algo que nos llama la atención, que así como también crece la afiliación, hay algunas variaciones en la incidencia o en los reportes de accidentabilidad asociada a los entornos laborales. ¿Qué nos llama la atención? Que hay hay variaciones. ¿Variaciones en qué sentido? En que, por ejemplo, en el 2011 teníamos una tasa de accidentabilidad de 5.400, de 5.400 de 543.289 y que para junio de 2015, es decir, más o menos a la mitad del año, estábamos en 344.000. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la tendencia de accidentabilidad en Colombia no ha tenido unos cambios que puedan decir que están haciendo acciones para mejorar o impactar positivamente esta realidad. Pero cuando yo voy a ver un marcador trazado como es la mortalidad, yo me voy a tranquilizar a ver que la línea va en descenso. Listo. Eh, Aquí vamos a ver algunos indicadores y estos indicadores hablan de una tasa de accidentalidad y mortalidad laboral en 2011-2014 versus 2015. ¿Qué quiero yo darles a decir, muchachos? Ustedes como administradores en salud ocupacional deben de saber un poco de estadística y de saber por dónde van los datos en seguridad y salud del trabajo. Bien, no hace más relevancia a más nada en relación a esto. Aquí están algunos datos. Estos datos se relacionan directamente con el sector construcción. Vemos accidentabilidad, afiliados y enfermedades laborales. No voy a detenerme en esto. ¿En qué me quiero detener? En dos definiciones claves para esta videoconferencia. La primera es la definición de salud y la segunda, la definición de enfermedad como generalidades. Se dice que cuando yo digo que una persona tiene salud es porque está en un completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de una enfermedad o dolencia. Esa definición la estableció la OMS y hace referencia a las esferas del ser humano, persona que siente, que piensa y que se relaciona con un medio. En este caso hablamos de un medio laboral o un medio social. Y la otra definición es la definición de enfermedad. Cuando yo hablo de enfermedad, no estoy hablando de un proceso agudo, sino por el contrario, de un proceso crónico. Y hace referencia específicamente a la última etapa de un proceso que se ha gestado con el tiempo y que significa un quebranto del propio sistema de defensa natural.
Cuando aparece una enfermedad, muchachos, eso quiere decir que todos nuestros sistemas de defensa, sea inmunológicos, sistemas anatómicos y fisiológicos, se venían alterando hasta llegar a un punto lo suficientemente, suficientemente presente para que apareciera un quebranto de la salud. Ese quebranto de la salud se llama en este proceso patología y son las establecidas en diferentes escenarios y connotaciones. En este caso vamos a hablar de enfermedades en el sector laboral. Una definición que creo que se la tienen que aprender de memoria para la vida y más que aprenderla, la deben de tener inmersas en su actuar como administradores en salud ocupacional, hace referencia a lo que es una enfermedad laboral. Está en el artículo 4 de la ley 1562 de 2012 y hace referencia a una enfermedad laboral, aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En español, que nos está diciendo es que una enfermedad laboral es un proceso patológico que se relaciona con dos variables. Una, los factores de riesgo del trabajo y dos, el medio ambiente donde el trabajador se ha visto obligado a laborar. A partir de estas definiciones se actualiza, en el 2014 la tabla de enfermedades laborales, que es el decreto 1477 del 2014, donde se establece un grupo de enfermedades que pueden tener relación con el sector laboral y se dan algunas connotaciones en algunos sectores económicos. Existe algo, muchachos, que se llama historia natural de la enfermedad. Cuando yo hablo de historia natural de la enfermedad, hago referencia al comportamiento de esta patología desde que inicia su sintomatología hasta que termina su resolución, sin que la mano del hombre intervenga. ¿Qué quiere decir eso? Que la historia natural de la enfermedad hace referencia a los procesos patológicos desde su inicio con sus signos y sus síntomas propios hasta la ocurrencia de su desenlace, sea hacia la curación o hacia las complicaciones, incluso la muerte, pero la variable principal de la historia natural de la enfermedad es que el hombre no interviene, ¿listo? En ese orden de idea podemos decir que el hombre está luchando, o la ciencia médica está luchando siempre por intervenir en la historia natural de la enfermedad, con el fin de mejorar la supervivencia, el pronóstico y la rehabilitación de esa persona, sea una enfermedad de origen laboral o una enfermedad de origen común. La inherencia no cambia, el comportamiento de la enfermedad es igual, lo que cambia es la calificación de origen. Existe de esa historia natural de la enfermedad dos características principales. La primera es el periodo prepatogénico y la segunda es el periodo patogénico. Esto les va a ayudar a entender cuando estén estudiando las enfermedades laborales por riesgo biológico y su interrelación con los diferentes sectores de la economía. Primero decimos que ahí existe un periodo prepatogénico. Cuando estamos hablando de periodo prepatogénico, la persona está sana, es decir, está en equilibrio con el medio ambiente donde se encuentra. Es decir, como estamos ustedes y yo en este momento. Y el periodo patogénico, por el contrario, es cuando la persona está enferma y puede decirse que está enferma incluso antes de que aparezcan los signos y los síntomas. ¿Qué definición les voy a decir en este momento? Lo que es un signo y lo que es un síntoma. Cuando yo estoy hablando de un signo, es una medición que me permite hacer una inferencia. Por ejemplo, ¿qué es un signo cuando ustedes van a estudiar de pronto? Van a estudiar, van a estudiar tuberculosis. Van a estudiar tuberculosis para el próximo encuentro. Te van a decir que la tuberculosis tiene unos síntomas y unos signos. Los signos son aquellos que se pueden medir. Por ejemplo, yo puedo medir la temperatura, yo puedo medir la presión arterial, yo puedo medir el número de bacterias que tiene la persona en una muestra de esputo o de moco, pero no puedo medir lo que se llaman los síntomas. Los síntomas son aquellas manifestaciones sugestivas que hacen referencia al proceso que está padeciendo la persona. Por ejemplo, el dolor es un síntoma, no se puede medir. El malestar general es un síntoma, no se puede medir. Todo lo que no se pueda medir lo encasillamos como síntoma y lo que se puede medir lo encasillamos como signo, ¿de acuerdo? Son las dos primeras características para cuando vayan a estudiar signos y síntomas de enfermedades laborales.
Esto sí nos va, aquí cuando vamos a ver esto, ya vamos a enfocarnos un poquito en lo que es riesgo biológico, que es lo que se llama la tríada ecológica. La tríada ecológica hace referencia a la interacción entre un agente, un huésped y un medio donde se encuentra el huésped y el agente. Se dice, vamos a centrarnos acá, que en el periodo prepatogénico, es decir, cuando la persona está sana, como ustedes y como yo, existe un huésped o una persona que es susceptible del agente infeccioso y que ese agente infeccioso se encuentra en un lugar específico, en este caso en un lugar de trabajo, y que la condicionante es la exposición laboral o el tiempo de exposición en ese sitio de trabajo. En español, yo tengo un trabajador que se desempeña eh, como enfermera en una clínica. Aquí tengo una persona. ¿Cuál sería el medio ambiente? El medio ambiente sería en este orden de idea el hospital o la clínica donde ella desarrolle su función. ¿Y el agente cuál sería? Será el virus de VIH, bacilo de la tuberculosis, el virus de la influenza, el virus de la hepatitis y todos los microorganismos que están presentes en ese ambiente específico. Aquí ustedes van a comenzar a fundamentar su actuar como administradores en salud ocupacional. Cuando ustedes estén interviniendo factores de riesgo presentes en un determinado sector económico, siempre van a tratar de, como si estuvieran jugando con tres esferas en la mano, tratar de controlar el medio ambiente, tratar de controlar el agente y brindarle educación a la persona a partir de la exposición laboral. Les voy a soplar algo porque me caen bien. Esto es una pregunta de parcial, ¿bien? Entonces, aquí les voy a soplar una pregunta, mentira de parcial, no del quiz. Aquí va a salir una pregunta del quiz para los NDC 2671 y 2672. Los que lo hicieron, ya no les tocó. ¿Listo? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la definición que nos interesa? La interacción entre el virus o la bacteria o el microorganismo que puede estar presente en el ambiente de trabajo y que puede generar en el trabajador una persona, que puede generar en el trabajador una enfermedad, ¿de acuerdo? Y que la interacción es tratar de que estos estén en equilibrio y que estén en interacción sin que el medio ambiente afecte al trabajador o que la bacteria o el microorganismo genere la enfermedad como tal. Para que se presente la enfermedad, en este caso una enfermedad de origen laboral por agente biológico, es necesario que estén presentes todos los componentes de la triada ecológica. Por eso siempre ustedes cuando ven los principios de bioseguridad, uno de los principios es eliminar los productos de desecho, otro la universalidad y otro los mecanismos de barrera, para tratar de romper, de que estos estén, a que siempre exista una barrera o existe un medio para controlarlo dentro del ambiente laboral. Si falta uno de ellos, perfecto, no se genera la enfermedad. Pero cuando entra en ese equilibrio, porque el administrador en salud ocupacional no hace las acciones correctivas, preventivas o modificaciones, se genera la enfermedad. Periodo patogénico, es decir, cuando la persona está enferma se divide en dos etapas, una etapa clínica o subclínica, pero una etapa subclínica. Esto también les va a servir cuando estudien enfermedades laborales. Siempre van a hablar de una etapa subclínica o periodo de incubación. Todas las bacterias, microorganismos en nuestro cuerpo tienen un periodo de incubación. Ese periodo de incubación es cuando la bacteria o el microorganismo específico entra en nuestro cuerpo y se adapta a la temperatura, al pH y a las características fisiológicas de la persona. Una vez que se adapte, es decir, cuando pase ese periodo de incubación, aparecen los signos y los síntomas propios de esa enfermedad. El típico ejemplo son las personas que se enferman de una patología, por ejemplo, una hepatitis o un VIH. Antes de que presenten los signos y los síntomas asociados a la enfermedad, el virus en este caso está adaptándose al organismo, lo que muchas veces se llaman periodo de ventana inmunológica o periodo de incubación. ¿Listo? El periodo patogénico, es decir, la persona ya está enferma. Ya aquí existen signos y síntomas. Algunos son inespecíficos, como la fiebre y el malestar general. Ahora, cuando vayan a leer enfermedades laborales por riesgo biológico, se van a dar cuenta que todas las enfermedades tienen como síntomas la fiebre y el malestar general. A todas, ¿listo? Pero hay síntomas específicos donde se manifiestan propiamente la patología. Por ejemplo, yo no voy a esperar que en una tuberculosis el paciente presente sangrado por disminución de plaquetas.
esperaría un sangrado por disminución de la plaqueta en un dengue, en un dengue más que todo, ¿cierto? Yo no esperaría en un paciente que tenga ¿qué? Que tenga una neumonía, la disminución de las defensas a estados mínimos. Eso lo esperaría en una persona inmunocomprometida por un VIH en estados avanzados. Otro ítem fundamental es la cronicidad. Cuando yo hablo de cronicidad es cuando los signos y los síntomas son crónicos, que son lo que ustedes hablan en salud ocupacional como las secuelas. ¿Listo? Las complicaciones es cuando el origen de esa enfermedad afecta a otros órganos. Por ejemplo, si estoy hablando de ay, ¿quién se me da? Si estoy hablando de una leptospirosis, la leptospirosis hizo daño hepático, o una neumonía que hizo daño renal, o una hepatitis que hizo daño sanguíneo. Es decir, las complicaciones hacen referencia involucran a órganos que no son primarios en la presentación de la enfermedad. Y las secuelas, ya ustedes saben que son las pérdidas asociadas, son permanentes, y ustedes lo llaman como pérdida de la capacidad laboral en salud ocupacional. Y por último, queda la muerte. Una vez muerto el paciente, en este caso el trabajador, no hay nada que hacer. Listo. Vamos a hacer una ronda de preguntas a partir de lo que hemos desarrollado hasta el momento. La persona que quiera hablar, abre el micrófono y lo escuchamos todos. No me da esta huevona. Ay, si supieras que te escuchamos todos. Y está quedando grabada. Listo, mejor utilicemos el chat para no tener este tipo de situaciones. Robinson, por Dios, lávese la boca. Listo, muy bien. Hágame preguntas más bien por acá. No, profe, ese no fui yo, ese es el compañero Julián que se está intentando comunicar. Listo, no ha pasado nada. Listo. ¿Qué preguntas tiene? No me digan que aquí hay prácticamente 40 estudiantes y ninguno tiene una pregunta. Hola. Profe, Hola, hija. ¿Quién es? Verónica. Dime, Verónica, te escucho. Bueno, resulta que una compañera no se pudo conectar, pero entonces la duda que tenemos es, de acuerdo a lo que a la metodología que vamos a manejar el sábado, con lo de los temas, lo que debemos de preparar por grupos es cómo se relaciona la enfermedad con el... No, ahorita les explico eso. En la parte final les explico eso. Ok, listo. Dale, listo. Aquí me dice, ay, no sé quién me dice, profe, ¿puede ampliar un poco la etapa clínica? Cuando yo hablo de etapa clínica hace referencia a las manifestaciones propias de la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad se manifiesta en relación a los signos y los síntomas. Es decir, la etapa clínica se caracteriza por el inicio de los signos y los síntomas. Esa es la principal característica. ¿Y cuál es la acción del administrador en salud ocupacional? La acción del administrador en salud ocupacional era hacer un diagnóstico temprano y, un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para evitar las complicaciones asociadas al mal manejo de la enfermedad. Eso aumenta la supervivencia y evita las complicaciones. Ahora se usa el party. ¿Qué? Profe. Dime. Profe. Dime, Lisset. Hola, profe. Escuchemos a Lisset. Dime, profe, hija. Mira, la etapa clínica de la que acabas de hablar, Sí. esa etapa clínica se encuentra dentro de la clasificación del periodo patogénico, ¿cierto? Sí, Quiero tener sí. claridad de Pero eso. recuerda que el periodo patogénico se clasifica en dos: periodo subclínico y periodo clínico. El subclínico es el periodo de incubación y el periodo clínico son las manifestaciones propias de la enfermedad.
Listo. El típico de Sería donde enfermedad, entraban los síntomas y sí, los signos síntomas. y los síntomas propios de la enfermedad. Cuando vayan a estudiar enfermedades laborales, que yo creo que para hoy es tarde, se van a dar cuenta que existen manifestaciones de un periodo de incubación. Todas las enfermedades que van a leer van a tener un periodo de incubación. Ese periodo de incubación se llama periodo subclínico y luego van a tener unos signos y síntomas que son los periodo clínico. Listo, totalmente de acuerdo con este chico o esta chica. Yo no sé quién dice eso. Profe, profe, nosotros como administradores, exacto, ustedes no tienen nada que ver con un diagnóstico precoz y tratamiento, en lo absoluto. Pero ustedes como administradores, si son los encargados de seguridad y salud en el trabajo en una empresa con exposición a riesgo biológico, por mínimamente deben conocer los factores de riesgo presentes en el entorno mínimamente deben de conocer los factores de riesgo presentes y hacer una sospecha. Ustedes como administradores en salud ocupacional pueden sospechar. Por ejemplo, si yo trabajo en un hospital y tengo un sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico y veo aumentar la sintomatología respiratoria y la presencia de pacientes con diagnóstico de tuberculosis, yo puedo sospechar. Para eso existen los exámenes periódicos y los exámenes no más que todos los periódicos. Ustedes no van a diagnosticar, ni más faltaba. Ustedes no van a diagnosticar, ni ustedes van a iniciar el tratamiento. Pero en pocas palabras, ustedes van a ser los gestores dentro de la administración en salud ocupacional. ¿Listo? De pronto no me hice entender, pido disculpas. Pero ustedes lo que van a hacer es la gestión propia de la presencia de microorganismos y decirle al trabajador que haga uso del autocuidado. Lice, ¿me va a decir algo? Sí, con eso que tú acabas de decir, es que nosotros como gestores en el área de salud ocupacional, siempre hemos de tener una previa concesión de los factores de riesgo y una de las medidas o lo primordial es que siempre el personal en salud debe estar siempre prevenido a lo que se viene, porque si bien en un hospital o en una clínica siempre deben estar prendidas las alarmas porque se puede recibir muchos pacientes, pero uno no sabe qué infección o qué infectalidad trae cada paciente. Listo. Por eso Entonces, siempre en estas entidades, sí, profe, dime. no, siga. Hola. Sí, por eso siempre en estas entidades, una de los conceptos básicos, de las reglas básicas de bioseguridad es las medidas de barrera. Siempre debe haber un guante, siempre debe haber tapabocas, siempre debe estar uno dispuesto con todas las medidas de barrera para recibir determinado paciente, porque una de las reglas universales de la bioseguridad es que todo paciente que se reciba está totalmente contaminado, porque Listo. uno ve físicamente a la persona, pero no ve lo que tiene al interior. Listo. Para lo que es enfermedad, cuando hablamos de enfermedad, la enfermedad, lo primero que tienen que hacer es consultar. ¿Dónde consulta el usuario? El usuario consulta en su EPS o en la IPS primaria de la EPS donde él esté afiliado. Listo. Lo que sigue es la calificación de origen. Listo. Pero lo que primeramente nos interesa a nosotros es el diagnóstico. ¿Y quién diagnostica? Lo diagnostica el médico de su EPS. Ya luego sigue otro paso, que es el paso número 2, que es la calificación de origen, que ya es el estudio de si esa enfermedad es de origen laboral o no. Quiero hacer énfasis en algo y ojalá no se les olvide. Las enfermedades por riesgo biológicos tienen el mismo comportamiento, sean laboral o de origen común. Las manifestaciones de la enfermedad son las mismas. Lo que cambia es el origen. Por ejemplo, si yo tengo al frente dos pacientes que tengan una hepatitis, una de origen laboral y una de origen común, el comportamiento de la enfermedad como origen biológico es el mismo. No se modifica en lo absoluto. ¿Qué es lo que se modifica? Se modifica la calificación de origen, pero los signos son los mismos, los síntomas son los mismos. El tratamiento es el mismo, el diagnóstico es el mismo y la rehabilitación es la misma. ¿Qué cambia?
cambian los seguimientos a partir de la gestión de la administración en salud ocupacional. Eso sí cambia. Los controles que yo como administrador en salud ocupacional elabore en la empresa con el fin de controlar la propagación del agente infeccioso o por el contrario, brindarle una calidad dentro del trabajo a ese trabajador. ¿Con qué termina esta presentación? Termina con la siguiente frase y quiero que se la... Profe, qué pena interrumpirlo, pero yo sí tengo pues como una duda. Pues yo en cuanto al campo así total de la salud, pues íbamos a hablar de hospitales y ya todo el tema, digamos que en una obra, por ejemplo, es muy diferente ver, digamos, en este caso una persona encargada sobre la seguridad de la gente, pero normalmente en un hospital, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿no tienen siempre a alguien pendiente de eso o cómo es el manejo? No entendí, Verónica. Pues, a ver, por ejemplo, en una obra civil normalmente hay un CISO encargado de las personas, ¿cierto? Estar pendiente de los EPP, de las actividades que van a hacer. Pero digamos en un hospital que se supone que es donde más falencias hay, hablando pues con respecto al riesgo biológico, ¿cómo controlan entonces eso? ¿O simplemente dan las capacitaciones y ya se supone que todos tienen que cumplir con eso? En las empresas donde está identificado el riesgo biológico, ay Dios mío, si esto se llega a salir porque estoy en la versión gratis, ustedes otra vez dan clic en el link y vuelven y entran, ¿de acuerdo? No se me vayan, vuelven, ingresan, dan clic en el link y nos conectamos nuevamente. Muchachos, cuando la exposición al riesgo biológico es preponderante dentro de un ambiente, se deben diseñar sistemas de vigilancia epidemiológica para el control de los agentes biológicos. Y para eso se requiere una persona responsable. Por ejemplo, si nos vamos al ambiente clínico, toda clínica u hospital del sector salud tiene una persona responsable, en este caso, un profesional que se encarga de la gestión del riesgo laboral y dentro de eso está inmerso el riesgo biológico como característica propia del sector específico, ¿listo? Además de hacer, además de controlar los factores de riesgo biomecánico, los físicos, los químicos, entra a jugar de manera preponderante los riesgos biológicos. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien. ¿Con qué termino esto, muchachos? Esto termina con la siguiente frase y quiero que se la aprendan si algún día sale. En cualquiera de estas etapas consecutivas, antes de que se presente la muerte, antes de la muerte, la enfermedad puede abordarse, es decir, regresar al periodo prepatogénico. En español, antes de que el trabajador se me muera por una enfermedad de origen laboral, por agente biológico, yo como administrador en salud ocupacional puedo hacer uso de las herramientas con las que cuento dentro de mi empresa para llevar a ese trabajador al periodo prepatogénico, es decir, cuando ese trabajador estaba sano y en equilibrio con su esfera física, mental y social. Eso es lo que se llama una persona controlada. Por ejemplo, tiene su enfermedad, pero la enfermedad está controlada y puede seguir desarrollando su actividad laboral sin ninguna limitación. ¿Listo? Y ustedes ya vieron medicina preventiva del trabajo, ¿cierto? Ustedes ya vieron las GATIS, no sé qué, ¿sí o no? ¿Ustedes ya vieron medicina preventiva del trabajo? No. No, señor. Listo. Cuando vean medicina preventiva del trabajo, el profesor o la profesora les va a enseñar que todo esto que estamos viendo acá se fundamenta para la ejecución desde medicina preventiva del trabajo, con el fin de promover la salud y prevenir la enfermedad. La salud como el autocuidado y la enfermedad como enfermedad laboral. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir al decreto 1477 de 2014 y vamos a ver en los agentes, nos vamos a ir a la parte a los físicos no, en la parte 3 que se llama agentes biológicos y aquí está la tarea que les puse para este próximo sábado o domingo si son en el 18467. En español, ustedes tienen un agente infeccioso. En este caso hablamos de microorganismos y parásitos infecciosos vivos o sus sustancias tóxicas.
Este es el agente y las características de este agente, que en pocas palabras en salud ocupacional se llaman factor de riesgo de origen ocupacional o factor de riesgo de origen biológico. Columna número 1. En la columna número 2 ustedes van a tener un sector laboral, ocupaciones, industrias. En el listado de ocupaciones e industrias no es exhaustivo, se mencionan las más representativas. ¿Qué quiero yo que ustedes identifiquen en esta lectura? ¿Cuáles son las características del sector agrícola y cuál es la característica de presencia del agente biológico en un sector agrícola? Así la pecuaria, la silvicultura, la caza y yo creo que no les puse la caza y la veterinaria. ¿Cuáles son las características de esta ocupación que hace que se presente un agente de origen biológico? Y por último, la enfermedad laboral que se puede presentar. En español, yo tengo un microorganismo que está presente en la agricultura, en la veterinaria o en la casa y me puede generar en el trabajador una tuberculosis. Estos códigos que están aquí son los códigos CIE10. Un carbunco, una brucelosis, una leptospirosis, etcétera. ¿Listo? ¿Qué nos interesa, muchachos? Conocer las características del microorganismo, ver en qué sector económico está y, por último, ver la enfermedad laboral que genera. Listo, aquí están. Luego por acá ustedes van a ver hay de todo. Yo les coloqué prácticamente todos los sectores económicos que representan agentes biológicos. Si yo me voy acá al correíto que les mandé, por ejemplo, yo les digo, al grupo número 1 le tocó actividades agrícolas, pecuarias, silvicultura y cultimbres. ¿Qué van a hacer? Hombre, van a conocer este sector económico y verificar la interacción de los agentes biológicos en este sector económico. Y luego, cuando ya conozcan a este sector económico, van a conocer la enfermedad que puede estar presente en esta actividad económica. ¿Listo? Es decir, cómo una persona que trabaja en silvicultura puede adquirir la leptospirosis. ¿Soy claro en eso? Sí, profe, pero tengo una pregunta. Listo. Al momento, o sea, la manera en cómo nosotros como grupo nos debemos de preparar es, o sea, hacer las lecturas y eso, y usted va a ser como un moderador No, o... ustedes todos van a preparar su tema. Yo soy el grupo número 1 y a mí me tocó agricultura, silvicultura y cultimbres. Yo voy a estudiar, vamos a dividirnos y vamos a decir, vamos a hablar de esto, esto y esto. Nos hacemos en mesa redonda. Yo digo, grupo número 1, que investigaron, cuáles fueron los principales aportes. Y como sus compañeros también deben de leer, porque con estos temas vamos a hacer el quiz, ellos van a tener ideas. No quiero exposición, no los quiero escuchar rezando allá, no quiero un recetario, no quiero un discurso. Quiero su experiencia, sus pensamientos, sus aproximaciones. Ojalá fueran cuestionamientos que llevaran. Es que yo leí esto y a mí me parece esto. Recuerden que somos metodología a distancia y que nuestro objetivo es socializar y que en esta socialización con el profesor y con los otros compañeros lleguemos a un consenso desde el punto de vista de salud ocupacional. ¿Qué es lo importante? Conozcan el sector económico. Discúlpame, conozcan la enfermedad, las características de la enfermedad y las características de los microorganismos. Sí, ahora sí te escucho. No, profe, pues con respecto a la enfermedad, uno habla de la actividad económica, listo, pero también hace un consenso de la enfermedad, una conceptualización total de la Sí, enfermedad digan como qué es la tal o enfermedad, por de ejemplo. las Digan, ¿qué es la enfermedad? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? ¿Cuál es el tratamiento y cuál es la rehabilitación? Con que digan eso, dijeron todo. La enfermedad se caracteriza por esto, listo. por esto y por esto. Los signos son esto y por esto y por esto. El tratamiento es este y este. La rehabilitación es esta y esta. Listo. Y el microorganismo que la origina es este. Y listo. Y se presenta en el sector construcción por esto, por el factor de riesgo presente en el cable oxidado por el tétano. Listo, ya con que ustedes sepan eso, tienen herramientas básicas para conocer la interacción del agente biológico en lo que ustedes querían, diferentes sectores económicos. Listo,
pero sí los invito a que lean todas las, Ok, lean todas las enfermedades laborales porque las vamos a socializar en el examen final. Y lean las enfermedades laborales porque mínimamente deben de saber las características de las enfermedades laborales por riesgo biológico. ¿De acuerdo? ok, Profe, profe, gracias. Dime. básicamente, lo que vamos a mirar, como usted lo dice ahí, son los signos y síntomas. Para mirar cómo los podemos atacar desde el punto de vista cuando se presenta en el campo laboral. Porque de ahí es como el punto de partida. Nosotros como personal de salud ocupacional, lo que buscamos es como controlar y minimizar todos los impactos que se vienen presentando en cuanto a las enfermedades laborales. Pero a partir de que conozcamos al menos un poco de los signos y síntomas, podemos empezar a atacarlo. Por ejemplo, Sí, a diseñar estrategias de sí, intervención y de control, pero en este momento no van a diseñar nada. Solamente vamos a conocer. ¿Listo? A conocer. En este encuentro vamos a conocer. No van a diseñar. ¿Listo? Porque si no, el tiempo no nos da. ok. Para el último encuentro vamos a hacer una actividad bien chévere que sí es de diseñar. Y les voy a regalar puntos al grupo que gane en el examen final. Y está Uy, grabando, claro. ¿oyeron? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí me dicen, profe, en aves confinadas yo he buscado, pero no aparece solo aves, listo, aves. Pero las aves en cautiverio, esas personas que comercializan las aves dentro de la manipulación de la materia fecal y